Viene a tu mente cuando escuchas una palabra que permanece? Antes de eso quiero compartirles que tenemos recursos durante toda la semana para que esta palabra que tú recibes un domingo por la mañana no simplemente sea algo que escuchaste y olvidaste, porque eso es la naturaleza de todos. A mí me ha pasado que a veces me preguntan el lunes o el martes: oye, ¿de qué predicaste este domingo? A veces que te compartes con amigos, etcétera, y me pongo a pensar: oye, ¿de qué prediqué el domingo? Porque nos ocupamos, llega el lunes por la mañana y entramos en nuestras jornadas de labor y demás y nos olvidamos. Pero estos recursos que tenemos es para ayudarte a tú conectarte con la palabra. Puedes ir a visionchurch.online. Si estás en el grupo de noticias, ahí se te envía el enlace, pero puedes ir a visionchurch.online y al ir ahí en la página un poco más abajo vas a ver un link que dice los recursos de esta semana. Ese es un video, si le pueden dar play por favor. Ahí puedes ver tú cómo funciona esto, y este recurso tú le puedes dar play ahí en el video para que puedan ver si acaso funciona, y si no, pues bueno, ahí se lo imaginan que está scrolling. Entonces ahí un poquito más adelante, ahí va a salir un recurso, un link que dice recursos para el mensaje de este domingo. Tú le das clic ahí, te va a llevar a una página donde hay devocionales diarios. Cada día de la semana hay un devocional práctico, breve, una lectura de la palabra y una aplicación muy, muy práctica. ¿Y de qué sirve esto? Te ayuda a llevar la palabra a la práctica, porque la palabra tiene todo su potencial cuando la llevas a la práctica. Y luego también hay otra parte en donde hay recursos como guías de conversación. Si tú te juntas con amigos a platicar acerca de la palabra, también es una guía conversacional. Bueno, vamos al mensaje. Me llevan al mensaje, por favor. Y esta palabra, el día de hoy, una palabra que permanece. Una palabra que permanece. Yo creo que todos, al arrancar un año, comenzamos con expectativa. Aún a través de dolor o de pruebas, aún a través de malas noticias, a veces cosas que venimos cargando de un año a otro, aún así hay una expectativa de que las cosas cambien, que las cosas mejoren, o que Dios va a hablar de una manera que nos va a sentir más confiados, nos va a ayudar a sentirnos más confiados. Pero si tú eres como yo, van avanzando las semanas, y cuando pasan las semanas algo comienza a suceder. La vida, porque la vida sucede, somos seres humanos y la vida llega, y con la vida llegan malas noticias, llegan noticias de adversidad, o llegan reportes no muy buenos. A veces llegan situaciones que nos hacen desanimarnos, y a veces la vida no cambia, sigue igual como antes. Las circunstancias no cambian de inmediato, y a veces creemos la promesa que Dios nos da, pero parece no avanzar. ¿Y qué sucede? Vienen preguntas, y a veces las hacemos en silencio, las preguntas, no las hacemos en voz alta. Pero vienen preguntas de que: oye, ¿será que me equivoqué en creer o confiar de esta manera? ¿O será que no escuché bien a Dios? O quizás es el hecho de que la palabra que Dios habló, bueno, pues ya no tiene poder para efectuar lo que Él habló. Y todos nos hacemos ese tipo de preguntas. Y no lo hacemos dudando de Dios, a veces lo hacemos dudando de nosotros, porque a lo mejor me equivoqué ya demasiado y estoy fuera del alcance de Dios, o estoy fuera de que Dios cumpla sus buenos deseos en mí. Y de ahorita quiero aclararlo: nuestro obrar no afecta el corazón de Dios hacia nosotros. La manera en cómo nos comportamos no afecta en cómo Dios nos ve a nosotros. Sí afecta cómo nosotros vemos a Dios, cómo nos comportamos, pero no afecta cómo Dios nos ve a nosotros. Dios nos sigue viendo con misericordia, pero también extendiendo gracia, perdón, amor. Y Él siempre trae una verdad que nos libera de nuestros pensamientos equivocados. Porque nuestra era actual, nuestra generación actual, nuestra cultura actual, tú sabes que te hablo mucho acerca de esto porque hoy más que nunca la cultura tiene tanta influencia en nuestra vida. Por las plataformas digitales, por las redes sociales, por la manera en cómo ahora lo que se conoce ya como un fenómeno, el fenómeno de los influencers, tienen tanto alcance, y la adicción que se crea en estos dispositivos móviles
de que a veces no queremos reconocerlo, pero tenemos una adicción a un dispositivo móvil. Nos sentimos inquietos si no lo traemos en nuestra mano, o por lo menos no está a nuestro alcance. Tiene una influencia increíble la cultura sobre nosotros el día de hoy. Y voy a seguir hablando acerca de la cultura. Voy a seguir hablando acerca de la era en la que vivimos, acerca de la generación que estamos enfrentando. Y esta cultura nos ha acostumbrado a tener esto: resultados rápidos. ¿Alguien puede estar de acuerdo conmigo? ¿Cuánto te tardas en recibir tú una comida? En lo que lo pides y vas a ventanilla y ya está. Y te vas a otro lugar y se tardan 5 minutos, como que ya se tardaron demasiado. Son 5 minutos. En tu casa te hubieras tardado 2 horas para hacer el plato de comida. Yo sé que eso no sucede aquí, todos cocinan en casa aquí, pero esa es la experiencia que algunos se llevan en los drive-thrus para que sepan cómo está el mundo allá afuera. Y esta cultura, esta era, esta generación nos ha acostumbrado a resultados rápidos, en ocasiones inmediatos. Una búsqueda, en cuestión de un nanosegundo ya tienes una respuesta. Esta cultura nos ha llevado a esperar respuestas instantáneas. Alguien ha ido a un reporte médico y esperar 2-3 días es algo totalmente intolerable, cuando antes se tardaban meses. Incluso a veces no tiene que tardar tanto, en cuestión de horas te dan una respuesta médica. Y esta es otra cosa que también estamos muy impuestos a ver: cambios, pero que sean visibles. Que los cambios sean visibles, algo que yo puedo percibir que va avanzando, algo que va creciendo. Y cuando algo no avanza rápido, pensamos esto: no, ya no jaló, ya no está funcionando. ¿Alguien está conmigo? O estoy hablando nomás de mi propia experiencia. Alguien quiere resultados rápidos. Alguien quiere ir al gimnasio y hacer un curl y que de repente ¡pum!, salga el bíceps así, o hacer un sit-up y que de repente salga un cuadrito del six-pack. ¿Alguien quiere eso? Pues todos, pero no es así. Y como no vemos resultados rápidos, nos desanimamos y abandonamos el proceso. Pero es importante entender que una palabra que permanece no es para el resultado, es para el proceso. Es para que el proceso tenga significado. Es para que el proceso tenga valor. Es para que el proceso pueda tener un sentido de propósito. El propósito de una palabra. Una palabra con propósito no se mueve por urgencia, se sostiene por la fidelidad de Dios. Qué bonito. La verdad, qué hermoso saber esto. Que no es la urgencia del resultado, es saber de que Dios nos va a sostener por su fidelidad aún en el proceso. ¿Por qué? Porque esta es una palabra que permanece. Esta es una palabra que perdura. Esta es una palabra que persevera. La promesa que no se ve aún no significa que haya fallado. Algo se ha construido. Y aquí es donde comienzan tensiones en nuestra vida espiritual. Bueno, abandonamos lo que no estamos viendo resultado, porque parece que la palabra no está cumpliendo lo que dijo. Bueno, ¿estamos perseverando porque queremos ver el resultado, o estamos perseverando porque confiamos en quien lo habló? Y son dos perspectivas totalmente distintas. Si estoy perseverando por el resultado cuando llegue ahí, ¿y qué? Pero si estoy perseverando por quien lo habló, cuando yo llegue ahí, sé que hay un propósito detrás de todo esto. Sé que hay un propósito en medio de todo esto. Entonces hoy tenemos que entender que cuando recibimos esta palabra, que estoy orando que Dios le dé y le imparta a cada uno de ustedes, que traiga identidad, que traiga dirección y que traiga claridad para este año, que tú entiendas de que no se va a mover esta palabra con propósito, no se va a mover con urgencia, se va a mover por fidelidad, y que la fidelidad de Dios se va a mostrar a lo largo del proceso. No lo vamos a abandonar, sino que vamos a perseverar, vamos a continuar perseverando. Nuestro dilema muchas veces como creyentes es de que recibimos una palabra en un ambiente como esta y la recibimos y la creemos porque nos emocionamos. La creemos y la recibimos porque entre la comunidad de fe es más fácil tener el oído afinado. Pero la tensión está en que lo recibimos fácil, pero lo abandonamos rápido.
Yo creo que hay un mayor porcentaje de personas que reciben una palabra que los que no lo reciben. Lo reciben fácil porque confían en quien lo habló. Creen en quien lo habló, pero lo abandonan rápido porque la mirada está puesta en el resultado, no en la fidelidad de Dios. Y una palabra que permanece te ayuda a atravesar el proceso, porque nuestra mirada no va a estar en el resultado, sino en la fidelidad de Dios. Y vamos a permanecer fieles a la palabra. Nuestro dilema como creyentes es que a veces sabemos recibir palabras, sabemos emocionarnos, sabemos comenzar con fe, pero no siempre sabemos permanecer. No siempre sabemos mantenernos firmes, sin titubear, como dice Hebreos 10:23. Mantente firme, sin titubear. Perseverar no solo es repetir la promesa todos los días. No es como si fuera un deseo o un amuleto de buena suerte. Perseverar no es algo que vas caminando y sigues caminando porque parece que nada va en contra, sino que sigues perseverando porque hay alguien que te va sosteniendo con su mano de fidelidad. Permanecer es creer que Dios no está en silencio aún cuando parece que nada se está moviendo. Él está sembrando su palabra. Y el propósito de este mensaje es que la palabra de Dios, entender que la palabra de Dios no se va debilitando con el tiempo, no se cancela con el proceso. El propósito de esta palabra, de este mensaje, es entender que cuando Dios habla, su palabra permanece viva hasta cumplirse. Y eso no lo digo yo, eso lo habla su palabra. Arrancábamos esta serie recordando lo que el profeta Isaías escribía de parte de Dios. Isaías 55, versículo 11. Dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Yo creo que tú te lleves esto. Ayúdame a regresar a la pantalla anterior. Entiende esto, que la palabra de Dios no se va a debilitar, no pierde su fuerza. Tiene un propósito y el propósito se cumplirá. Y entraremos a procesos y parecería que los procesos son más fuertes que la palabra. No hay ningún proceso que cancele el propósito de la palabra. No se cancela, sigue vivo. Y si Dios habla, se cumplirá. Y si tú lo crees, tus ojos lo verán. Lo dice su palabra. Permanece viva ¿hasta cuándo? Hasta cumplirse. Así lo dice Isaías. Y prosperará en todo lo que yo quiero. Logrará el propósito por el cual yo la envié. Esa es una promesa increíble que nos ayuda a entender en el propósito de una palabra. Es de que no se vence la palabra. El propósito de la palabra es llevarla a su madurez. El propósito de una palabra es que se alcance su máximo potencial. Hay un potencial en cada uno de nosotros. Hay un potencial en cada uno de tus hijos. Hay un potencial en tu esposo. Hay un potencial en tu esposa. Y la palabra de propósito hablada sobre cada uno de ellos no se vence porque cometieron un error o porque se fueron por un camino equivocado. El propósito en la palabra es llevarla a su madurez. Hay un potencial dentro de cada uno de ustedes. Yo te podría mostrar aquí un montón de semillas, incluso sobre esta tarima o sobre mis manos. Y a lo mejor si tú no eres conocedor de semillas y te mostraría qué potencial hay en cada una de estas, no sabrías decirme. ¿Eso le resta el potencial? Ponla en el lugar adecuado y vas a ver el potencial de esa semilla. Así es tu vida. Aquí no hay personas con vidas insignificantes, ninguno solo de ustedes. No hay personas sin propósito. Hay personas con vidas, a lo mejor viven una vida insignificante porque crees que tu vida es insignificante, pero tu vida no es insignificante. Hay propósito en ti.
Y el propósito de la palabra no se ha vencido sobre ti. Está esperando adquirir madurez para llevarte al cumplimiento de ella. Y cuando hablamos acerca de una palabra que permanece, estamos hablando que perseverar en la palabra habla acerca de obedecer en lo cotidiano, no nada más en las cosas grandes. Te estoy hablando acerca de que perseverar es mantener fe aun cuando parece que todo está en silencio. Perseverar te está hablando acerca de confiar, incluso cuando hay señales visibles de que todo está en tu contra. Eso es perseverar. Y no nada más ansiosamente decir, bueno, estoy creyendo esta palabra y sigues ansioso, o repetir con miedo o por miedo o quizás creyendo de que Dios está en tu contra. No se trata acerca de eso. La palabra de Dios no se vence, está llevándola a su madurez. Es caminar creyendo aún en medio del silencio. ¿Sí recuerdan la historia que veíamos la semana pasada? La historia de Moisés en el desierto. 40 años en el proceso. Y Dios habló desde el inicio de esos 40 años. Y parecía que no avanzaban porque estaban nomás dando vueltas y dando vueltas. Y enfrentaron batallas, enfrentaron luchas, enfrentaron tantas cosas que a veces se rebelaban contra Dios. A veces incluso Moisés se desesperaba del pueblo y ese fue el motivo que no pudo entrar a la tierra prometida, porque se desesperó en lugar de perseverar. Pero la palabra se cumplió. Lo único que estaba haciendo era madurando hasta que el pueblo estuviera listo para entrar a la tierra que ya era de ellos. La semilla ya estaba sembrada y ya nada más estaba esperando florecer. El propósito nunca se perdió. Y Josué pudo ver el cumplimiento de esto. Pero aún así, Israel pasó años esperando. Israel pasó años enfrentando batallas. Israel pasó años, 4 décadas atravesando procesos, experimentando lo que eran retrasos aparentemente. Pero al final la escritura nos dice algo hermoso. La escritura viene y nos enseña y lo declara de una manera contundente. En el libro de Josué capítulo 21, ya que Josué toma la promesa, ya que Josué se encamina hacia el cumplimiento de ella, nos recuerda que los planes del Señor permanecen para siempre. Dios no cambió la promesa que ya le había dado a Abraham desde cientos de años, siglos atrás. Dios no cambió la promesa incluso cuando Israel estuvo en cautiverio por 400 años, en esclavitud con Egipto. Dios no cambió la promesa cuando estuvieron 40 años en el desierto. Josué nos ayuda a ver que los planes del Señor permanecen para siempre. Josué 21, del versículo 43 dice: así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles. Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Si Él ya lo habló sobre tu vida, su palabra no tiene fecha de expiración. Pero es importante meternos al propósito de Dios. Y Él entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas dice que la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Pero no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que permanecer. Y luego dice el versículo 45: ni una sola de todas las
Dilo conmigo. Buenas promesas. ¿De todas las qué? Buenas promesas. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a Joel quedará sin cumplirse. Yo la tomé para mí. Usted tómela para Israel si quiere, pero yo la tomé para mí. Yo no sé si tú quieres ponerle tu nombre ahí, pero yo creo que esa palabra permanece fiel el día de hoy. Y ni una sola de todas las buenas promesas que me ha hecho a mí, el Señor tardará en cumplirlas. Y yo quiero que se cumplan. Y todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Yo sé que hay a veces argumentos en cuestión de esto, de que no debemos de buscarnos nosotros en la palabra. Pues entonces, ¿para quién más fue escrita la palabra? ¿Tenemos que buscar a Jesús en la palabra? Pues claro que sí, Jesús está en medio de toda la palabra. De hecho, Josué es un prototipo de Jesús, un libertador, un hombre que vino y los llevó hacia la tierra prometida. De hecho, su nombre es el nombre de Jesús en el antiguo lenguaje. Pero yo tengo que encontrar lo que la palabra también me afirma, de que Dios es constante. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia ni por los siglos, porque Él no está no se rige por el tiempo, no se rige por las culturas, no se rige por los imperios que se establecen. Su corazón sigue siendo el mismo: bendecirte, protegerte y traer paz. 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 Y yo sé que cada una de las palabras que Dios ha hablado sobre mi vida, Él las cumplirá. Ninguna de ellas quedará sin cumplirse. Y yo sé que cada una de las palabras que Dios ha hablado sobre Gilberto se cumplirán. Ninguna de ellas quedará sin cumplirse. Y yo sé que cada una de las palabras que Dios ha hablado sobre Mariano se cumplirán. Ninguna de ellas quedará sin cumplirse. Lo mismo es con Jaime, lo mismo es con Adrián, lo mismo es con cada uno de ustedes. Lo que pasa es que hay unos que no se la creen, y es por eso que Josué entró y los demás no. ¿Quién se la cree? ¿Y sabes qué fue lo que era necesario? Cambiar de tierra. ¿Sabes por qué no se ha cumplido el propósito en tu vida? Porque eres la tierra equivocada. Estás en el lugar equivocado. Ahora, este no es permiso para salirte de tu lugar de trabajo. Este no es permiso para mañana ir a renunciar. No es que yo recibí una palabra y mañana mismo voy y renuncio. No te estoy hablando acerca de eso. Pero lo que te estoy hablando es de que tu palabra tiene que ser con propósito. Y esto revelará lo que también dice Salmos 138:8: el Señor llevará a cabo todos los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Y ahí vamos nosotros tratando de hacer que se acelere el proceso. ¿Te puedo decir algo? Tu responsabilidad no es acelerar la promesa, sino perseverar con fe, porque fiel es el que prometió. Perseverar con fe, creer de que Dios no olvida lo que promete, creer de que aunque el proceso sea largo, Dios sigue estando conmigo. Perseverar con fe no depende del ritmo que yo voy caminando. No depende de mis emociones, no depende de mis dudas, no depende de mis preguntas, no depende de mis temores. Perseverar con fe es porque Él es fiel, y su fidelidad no depende de mí, sino que depende de su carácter. Yo confío en mi Salvador. Yo no sé si tú estás listo para recibir una palabra que traerá identidad, que traerá dirección y que traerá claridad para este 2026. Y esto será simplemente una plataforma para lo que aún está por formarse en tu vida. Y ahora quiero que entiendan, esto es para todos. Esto no es nada más para personas adultas, personas casadas, personas que ya están más adelante en la vida. Esto es para todos, jóvenes que están aquí. Toma una palabra y dale dirección a tu vida. Niños incluso. El año pasado todos como familia tomaron una palabra. Nuestros hijos tomaron una palabra para ellos. Ellos lo hicieron propio. Ellos entendieron el poder de una palabra. Bueno, ahora yo quiero que entiendas el propósito de una palabra. Y el propósito de una palabra es traerte identidad, saber quién tú eres.
Entender de que Él trae dirección a tus pasos, Él trae claridad a tu camino. Y todo eso depende de su carácter, no de nosotros. Pero tienes que convertirte en la tierra adecuada para que la promesa siga viva. ¿Cómo se puede hacer eso? Permanece con un corazón humilde. Esto no se trata de ti, es acerca de Él. Permanece con un corazón obediente. Que tu obediencia continúe aun cuando parece que Él no está obrando. Permanece con una fe que no sea negociable. No es de que hoy sí creo y mañana no. O no negocies tu fe con Dios. Mira, Dios, te prometo que si esto, vamos a quedar cortos en nuestras promesas. Y las mejores noticias son de que Él no espera que le prometamos nada. No negocies con tu fe. Simplemente cambia tu tierra. Conviértete en la tierra adecuada para que la semilla alcance su máximo potencial. Una palabra que permanece. Lo que le da permanencia a la palabra es que está en buena tierra. Y si esta palabra con propósito está en buena tierra, va a permanecer. Leíamos Hebreos 10. Más adelante yo creo que muchos de ustedes han leído Hebreos 11. ¿Alguien que ha estado en la iglesia me puede decir cómo se le llama a Hebreos 11? ¿Cómo se le conoce a Hebreos 11? Como el salón de la fama. Los héroes de la fe. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Leemos un poquito acerca de eso. Hebreos 11. Es donde viene, en Hebreos 11:1 es donde viene después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo que le da una definición a la fe. Más adelante nos da ejemplos de cómo se vive esa fe que persevera. Y dice Hebreos 11, capítulo 32, versículo 32 al 34, dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Ahora, para antes de esto ya mencionó a Abraham, ya mencionó a Sara, ya mencionó a Moisés, ya mencionó a Noé. Hablando acerca de personas que permanecieron en la fe cuando todo estaba en su contra. Hablando acerca de personas que creyeron por décadas antes de ver el cumplimiento de la promesa. Hablando acerca de personas que decidieron convertirse en la tierra adecuada para que la semilla dé su fruto. Incluso, antes de eso también trae a la historia a Rahab, que era una ramera, una prostituta, que se convirtió parte del linaje de Jesús el Salvador. Imagínate el potencial que hay en cada uno de nosotros. Si Dios usó a personas como David, si Dios usó a personas como Moisés, Dios usó a personas como Rahab, ¿qué no puede hacer en nosotros? Nadie está fuera del alcance del potencial que Dios tiene para su vida. Por la fe, personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. La palabra siempre se va a presentar en forma de semilla antes que se presente en forma de fruto. Y para ti está la responsabilidad de no abandonar el proceso para ver el fruto de tu semilla. Gedeón se le dijo guerrero valiente cuando estaba escondido y temeroso. A David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios cuando tenía toda una lista de cosas que lo acusaban. A Moisés se le llamó libertador cuando él iba huyendo. Él estaba esclavo y prisionero a su propia conciencia porque había cometido un homicidio. A Abraham se le llamó el padre de muchas naciones cuando él traicionó la palabra de Dios acostándose con la sierva de su esposa. ¿Qué más se puede decir de esto? De que las palabras siempre se presentan en forma de semilla antes de que tú puedas verla en forma de fruto. Pero aún ahí la palabra no pierde su potencial. El fruto, ¿cómo se verá el fruto? La activación de dones. Aquí hay personas con tantos dones y talentos y habilidades y están encerrados en ti. Y cuando la palabra se presenta en forma de semilla,
esos dones ya están completos. Lo único que tienes que hacer es perseverar para ver el fruto de ellos. ¿En qué se ve la semilla adquiriendo fruto? Que habrá toda una generación futura adorando a un Jesús real, que no solamente será una fe heredada o tradicional de sus padres y sus abuelos, sino que será una fe personal. ¿Cómo se ve el fruto de esto? Que tú adquirirás mucha sabiduría en la toma de tus decisiones y así te podrás dirigir hacia un mucho mejor futuro. Este es el problema, que vemos la semilla como algo pequeño, pero no lo menosprecies. No menosprecies lo que es pequeño, porque todo lo que fue grande comenzó como algo pequeño. Comenzó en forma de semilla. Y la semilla ya tiene en sí todo lo que necesita para producir lo que fue destinada a ser. ¿Qué necesita entonces? La tierra correcta. ¿Te convertirás en la tierra correcta? ¿Te convertirás en una tierra de propósito? ¿Te convertirás en la tierra que cumple la palabra? Ahora, la buena tierra no va a acelerar el proceso, pero sí va a sostener la semilla hasta que dé su fruto. La buena tierra no va a hacer que se vayan las malas circunstancias, pero sí va a hacer que sostiene la semilla hasta ver el resultado y el propósito por el cual Dios te ha llamado. La buena tierra no va a quitar el dolor, no va a quitar la traición, pero sí te va a entender que hay un propósito detrás de aquellos que quizás te dieron la espalda o te traicionaron o hablaron de ti. La buena tierra sostendrá la semilla que ya tiene en sí todo lo necesario para alcanzar lo que fue destinado a ser. Esa es una palabra con propósito. Esa es una palabra que dura y atraviesa situaciones de adversidad. Es una palabra que permanece. Y mi deseo es de que tú puedas tener una palabra con propósito en tu vida para este 2026. Yo ya la tengo. El Señor hace meses me dio a entender que lo que yo necesitaba era sabiduría. Yo sé que en muchas ocasiones les he hablado acerca de que esa ha sido mi petición por años, sabiduría. Y ahora entiendo el por qué. Es de que Dios está pidiendo que en palabra con propósito para este año sea sabiduría. Y con su palabra ya lo respaldó. Yo quiero que tú entiendas eso para tu vida también. Y que tú puedas tener una revelación, que es la palabra que Dios tiene para mí. Yo quiero que tú puedas venir al cierre de esta serie a entender que Dios te ha dado una palabra que permanece. Y la palabra permanece porque tiene propósito, pero también permanece porque está en buena tierra. Tú eres buena tierra. La palabra permanece y no es abandonada, aun cuando son temporadas de silencio, porque tú eres buena tierra. La palabra permanece y tiene propósito y no se debilita con el tiempo, porque tú eres buena tierra y tú cuidas la palabra. La palabra permanece y tiene propósito, porque no está dependiendo de señales inmediatas, sino que está dependiendo de la fidelidad de quien la ha hablado. Y se puede confiar en que fiel es quien hizo la promesa. Y quiero dar unos minutos antes de irnos. Me encantaría que mientras el equipo de oración, vamos a hacer algo diferente. Mientras el equipo de adoración me ayudan a cantar esta última canción que cantábamos, yo quiero que producción me ayudes a bajar la iluminación. Y yo quiero que ahí donde estés sentado, si puedes por unos minutos nada más inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y conéctate con el dador de la palabra. Porque hoy esto no es algo casual, esto es algo importante. Hoy no escogemos una palabra simplemente por emoción o por cumplir con un requisito que nos están poniendo en la iglesia. Hoy no estamos copiando la palabra de otro. Hoy no estamos escribiendo la palabra con prisa. Hoy recibimos la palabra con fe.
Quizás hoy la escribirás y la vas a escribir como un acto profético, confiando en que fiel es quien te está haciendo la promesa. Hoy recibimos una palabra con fe y la escribimos. Y la escribimos con esperanza. Padre, mi oración es que tú puedas traer identidad, dirección, que tú traigas claridad, Señor, a nuestros pasos para este 2026. Quizás algunos de nosotros ya arrancamos el año sin considerarte nuestros planes, que podamos tener la sabiduría para detenernos e invitarte a ser quien dirige nuestros planes, no a ser parte de nuestros planes, sino quien dirige nuestros planes. Que podamos detenernos y no escondernos quizás en nuestra madurez o nuestra experiencia, o no pensar que yo ya conozco el camino, tengo demasiado camino recorrido, o escudarnos en decir no tengo la madurez o la espiritualidad suficiente. Que todos podamos entender que no importa si tenemos apenas 10 minutos en la iglesia, 10 años en la iglesia, 20, 30 años en la iglesia, necesitamos tu palabra con propósito para traer dirección a nuestra vida. Habla a los corazones, Padre. Habla a nuestras mentes. Habla a nuestros corazones. Padre, trae una palabra que permanece en nuestras vidas, nos ayude a entender que somos buena tierra en ti. Oro para que tú traigas esta claridad a los corazones y a las mentes, y que podamos decir con confianza que hay un propósito en este año, que nada se perderá. Me gustaría que juntos hiciéramos esta oración que la he escrito en la pantalla para que todos la podamos hacer juntos. Si tú has recibido esa palabra en tu corazón, anótala. Y mientras lo hacemos, podemos orar juntos, decir: Señor, hoy recibo tu palabra con fe. No la soltaré por el silencio, no la abandonaré por el proceso. Estoy confiado porque fiel es el que prometió. Tu palabra permanece viva hasta cumplirse en mi vida. Amén. Mira, he preparado algunas pequeñas hojas como estas. Nuestro equipo de bienvenida tiene algunas, no son muchas, quizás sean suficientes para todos, pero
si eso te ayuda a anotarlo, un versículo bíblico que apoye tu palabra y puedas ponerla en un lugar que te ayude a permanecer en ella por el resto de este año. Porque te voy a advertir algo: vienen procesos este 2026, pero si hay propósito en tu vida, los procesos, cada uno de ellos tendrá un propósito. Nada en este año se perderá si tienes una palabra que permanezca, y lo que hace que tu palabra permanezca es que tú seas buena tierra. Es que acércate con alguien del equipo de bienvenida, por ahí te harán llegar esta pequeña hojita. Al terminar la reunión tenemos ahí un pequeño convivio. Damos gracias a Margo, Mariano, por preparar eso y compartirlo con nosotros, simplemente recordando estos 10 años de visión. El próximo domingo regresamos ahora sí como quien dice, a una programación habitual, sabiendo que ya todos han entendido el propósito de una palabra y entendiendo que hay dirección para nuestro 2026. Dios les bendiga, Visión. Me gustaría orar y declarar la bendición de Dios sobre tu vida antes de salir de este lugar.